Bueno, vamos a tratar el libro de la caída del muro de Berlín, crónica de aquel hecho inesperado que cambiaría el mundo, que, como comentario, serviría para lo que en aquel discurso televisado diría George Herbert Walker Bush: el nuevo orden mundial, New World Order. Lo cual no es algo que deba ligarse a lo conspiranoico, porque cada vez que sucede un hecho trascendente, se produce un reordenamiento del planeamiento internacional y, por lo tanto, hay un nuevo orden mundial. Y nuevos órdenes mundiales ha habido decenas, centenares, incluso puede decirse que miles. Y este fue uno más. Y después ha habido reordenamientos más regional, multinacional, internacional, global. Y, por lo tanto, aquí tenemos uno de los denominados puntos de giro, que fue el elemento de la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Se puede poner el foco concretamente en esa noche, cuando cae el propio muro, pero se pueden hacer círculos concéntricos con mayor distinción y extensión para poder concentrar y contextualizar lo expuesto en la realidad a través de televisiones de medio mundo, y que, por ejemplo, llevó a incluso artistas a hacer conciertos delante del muro que caía por su propio peso, derribado por las manos de los berlineses de un lado y de otro, que abrazaban de nuevo su fraternal condición común de alemanes. ¿Veis interesante el inicio del libro? ¿Por qué? Porque establece el punto de foco inicial en el antes. Finales de los años 70. Empieza la renovación del muro con la tecnificación, con una serie de técnicas que van a llevarlo al muro 2000. Un muro de Berlín infranqueable para las hordas de gente que quería abandonar Alemania Oriental y abrazar las mieles del capitalismo de la Alemania Occidental, del resto de Europa Occidental, o ir directamente a los Estados Unidos de América, el gran satán del capitalismo. Cuando, en realidad, en 1961, cuando inauguran la primera construcción, en principio era una serie de alambradas que, al de poco, empezaron a ser un tabique y luego finalmente empezaron a dejar tierra de nadie para poder liquidar a los que querían pasar de un lado a otro. Porque el muro de contención antiimperialista en realidad era para tratar de impedir que la gente de la República Democrática Alemana abandonara el régimen de Wilhelm Pieck. Y luego, posteriormente, finalmente, después de varios antiguos líderes comunistas que se refugiaron durante la guerra en Moscú, acabó Erich Honecker. Sí, el que luego acabaría sus días en prisión después de haber sido extraditado de Chile y todo aquello. Bueno, historias. Pero el foco está en ese elemento de un presunto posible contrafactual, como era el asunto relacionado con el muro, y como sabemos perfectamente cómo cae el 9 de noviembre del 89, todos esos planes pergeñados, y que está bien conocerlos porque era el pensamiento frustrado por la propia historia de esa gente que estaba vinculada a el SED y a Erich Miele como responsable de seguridad de aquel Estado socialista de Alemania Oriental. Es un libro interesantísimo para conocer el punto de vista de aquel elemento
más allá de otras circunstancias concatenadas que hemos hablado de otros libros en este mismo canal acerca de la caída de la Unión Soviética, del comunismo real, a finales de los años 80, principios de los 90, y muchos más que puede hablar respecto a todos estos círculos concéntricos que están vinculados de una u otra manera a todo aquello. Porque a fin de cuentas, se puede poner el foco, por ejemplo, en aquella rueda de prensa del día 8 al 9, creo que es esa misma, bueno, la noche del 9, puede, bueno, aquella fecha histórica en la que Gunder Schabowski resultas de una pregunta de un periodista italiano inquisitivo, vivo, digamos que le acabó por preguntar, bueno, esto de la posibilidad de la apertura de viajes entre un lado y otro de Berlín, ¿cuándo entra en vigor? Pero al pobre Gunther Schabowski no le habían preparado, un poco como al embajador de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el día en el que Adlai Stevenson, en octubre del 62, le lanzó aquella andanada de no pregunten a sus traductores, no responda, ¿hay o no misiles neosoviéticos en Cuba? Y simplemente respondió aquello de no estoy en un tribunal americano, no voy a responder. No. Y bueno, ya que no responde, aquí tiene las pruebas. Bueno, pues dejando de lado eso, que publicó a la gente, como no sabía, pues dijo inmediatamente, y la gente fue a lo que quería. Como va a ser inmediatamente, pues nos vamos ya, es medianoche. ¿Qué mata? Vamos directamente al muro porque queremos pasar al otro lado, inmediatamente. Si es inmediatamente, nos vamos ya. Con lo puesto, aunque sea ir a saludar, entrar y salir, como ir al baño, ir a Berlín Oriental, no, a Occidental, porque el flujo era de un lado a otro. Los pendientes occidentales no tenían más que, bueno, curiosidad, pero el verdadero flujo no es de Berlín Occidental al Oriental, era del Oriental al Occidental. Pues aunque solamente fuera por un cuarto de hora, por el hecho de lo hemos hecho y además sin pedir permiso y además porque nos han dicho que podemos hacerlo, pues vamos para allá. Y así se rompió el muro. Pero cambiando el foco en otros ámbitos, pues puede establecerse aquella idea de que desde agosto del 89 había un gobierno de solidaridad en Polonia, con lo cual las espaldas de Alemania Oriental estaban descubiertas. Y por supuesto, aquella forma de acampada en la embajada, en la zona de Hungría, para pasar a Austria. Bueno, pues ese levantamiento de, bueno, nosotros a los turistas que vayan a pasar a Austria y de ahí a la otra Alemania, pues ya les habían pasado, ya habían abierto esa oportunidad, esa puerta, con lo cual era como, ¿para qué vamos a mantener la puerta cerrada cuando estamos en un primer piso, es decir, en el rellano de la calle y las ventanas están abiertas? No tiene ningún sentido y por lo tanto era cuestión de tiempo. Ahí tenemos el asunto de Honecker en la destitución, la intervención de Gorbachev, la intención de lavar la cara con personajes nuevos como Egon Krenz, que duraría muy poco. Son cosas que están ahí, además de cosas, por ejemplo, como las relacionadas con el ámbito de la represión, evidentemente, como había pasado en los años 53-54, cuando hubo una insurrección popular espontánea que la CIA no olió nada y que en Pankow, que era el distrito de los poderes comunistas, llegaron a tener pánico y a empezar a quemar papeles y documentos porque, bueno, luego se dieron cuenta de que en Occidente no reaccionaban de ninguna manera, con lo cual podían reprimirlo. Y luego, por supuesto, está la primavera de Praga en el 68, Hungría en el 56. Bueno, pues una serie de circunstancias que fueron reprimiendo todos aquellos movimientos que podían surgir aquí y allá en la República de Checoslovaquia o en Hungría,
como hemos dicho, en el 56 hubo un caso en paralelo con el caso de la crisis de Suez, y luego evidentemente pues está la primavera del 68, que también se concatena, también evidentemente pues con la revolución de mayo, que tuvo su epicentro en París, pero tuvo también alguna ramificación en Estados Unidos, en Londres, en Alemania, y evidentemente la llamada revolución cultural en China. Y luego, evidentemente, está en la propia China, en el 89, la represión de Tiananmen. ¿Qué hubiera pasado si en esas concentraciones pacíficas para la reforma del sistema, por ejemplo en Leipzig y en otras ciudades, hubo jarabe de palo, como hizo el ejército popular de China, el ejército rojo, el ejército soviético, en vez de tener las directrices de Gorbachev, hubiera tenido otras directrices? Decía el periodista español Tico Medina en un libro acerca de los servicios secretos, el que estuvo en la época del final de la dictadura de Ceausescu en Rumanía, dijo que había un cierto ánimo desde la KGB para forzar la caída de Ceausescu, porque se resistía en cierta medida a la ola de cambios. Curiosamente, él, que había tenido una situación, digamos que supongo que inspirada conceptualmente en un Tito como en Yugoslavia, para la forma de eje entre un lado y otro, aunque digamos que él creía que podía ser alguien que pudiera servirse del cambio para poder sobrevivir, el que en el año 75 más o menos había venido de Corea del Norte y había tenido una inspiración para destruir la ciudad histórica de Bucarest y el resto de ciudades de su querido país rumano. Pero bueno, eso ya es largarse muy lejos, y estamos con el ámbito de la caída del muro de Berlín. Y como digo, este libro sobre todo se centra en esos sucesos concéntricos respecto a el cambio, por qué se significó ese cambio entre Honecker y Egon Krenz, la situación de efervescencia en la sociedad civil de la República Democrática Alemana. Las influencias más importantes eran las de la perestroika y la glasnost de Gorbachev, que fue para el 40 aniversario de la República Democrática Alemana, que era 1949-1989, precisamente ese año, y todo lo que va concatenado aquello, pero fundamentalmente poniendo en el foco el muro de Berlín y todas las situaciones más inmediatas. Por eso es un libro que añade valor, que añade conocimiento, sobre todo a alguien que no haya tenido una aproximación previa, porque en vez de lo que he hecho yo, que es dispersarme un poco por la situación en el mundo, más contextual con lo que sucede el 24-25 de diciembre en Rumanía, el año 89, lo que ha sucedido en agosto en Polonia, aunque tiene su influencia, evidentemente, o lo de China de Tiananmen. Bueno, pues se va concentrando más para, digamos que, ser una especie de monografía situando ese elemento en el foco principal para poder tratar de desgranar una serie de elementos que pueden ser muy interesantes para alguien que quiera precisamente profundizar en el ámbito del muro de Berlín, que es lo que cae el 9 de noviembre del año 89 y que abre la posibilidad a la reunificación no solamente de la ciudad de Berlín, sino de Alemania, y la oportunidad de desenterrar la posibilidad de la reunificación de la propia Europa, como acabará sucediendo porque ahí había un presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, francés, que tuvo mirada muy a largo plazo, que lo que tenían que hacer era incorporar a aquellos países a la construcción europea a más tardar lo más pronto posible, como se hizo el 1 de mayo de 2004 con otro presidente italiano, Romano Prodi. Las historias pueden tener un punto de giro, y ese punto de giro en nuestra historia de este libro tuvo lugar el 9 de noviembre del año 89.
con la caída del muro de Berlín. Yo tenía 7 años y la vi por televisión. ¿Cómo la consideras tú? Bueno, cada cual puede tener su opinión. Y sin más, es que ricasco, agur berbat, Betty Helpian.